ejemplo de amenaza de parto prematuro, habíamos comentado que íbamos a tener como tres grupos de medicamentos que van a tener diferentes objetivos cada uno para el tratamiento. Tenemos por una parte, bueno, vamos a volver a mencionarlos, porque creo que ya los había mencionado, pero para recordar un poco, vamos a tener tres grupos que van a ser el grupo de los tocolíticos, el grupo de los corticosteroides y de los de neuroprotección. Cada uno, como les comentaba, van a tener o va a tener cada uno diferente objetivo. Por ejemplo, en el caso de los tocolíticos, el principal objetivo va a ser retrasar el parto. Se menciona en la literatura que más o menos alrededor de 48 horas hasta 7 días te pueden retrasar los tocolíticos el trabajo de cosa de parto. Ahora, el objetivo de este retraso va a ser que nos pueda brindar un tiempo necesario para poder suministrar un esquema de maduración pulmonar fetal. Entonces, ese es el objetivo. O también, otro objetivo es que nos pueda dar la oportunidad de referir a la paciente, en dado caso, por ejemplo, que esté en algún sitio donde no cuente con la unidad de cuidados intensivos neonatales, pues nos dé ese tiempo, ¿no? Esa ventana de tiempo para poder referirla y pueda llegar a, pues, a una atención en la UCI, ¿no? El otro grupo de medicamentos va a ser los corticosteroides. Su principal objetivo va a ser precisamente la maduración pulmonar fetal. Y tenemos el grupo de los de neuroprotección fetal. Su objetivo principal pues, va a ser obviamente evitar la discapacidad por daño neurológico que se puede producir en estos pacientes, bueno, en el producto, pues. Y bueno, empezando con el primer grupo, que son los tocolíticos, vamos a tener diferentes medicamentos. Puse estos tres principalmente, la literatura menciona otros dos como la terbutalina y el sulfato de magnesio que tienen efecto tocolítico, pero tengo entendido que actualmente pues ya realmente estos no se ocupan. Principalmente mencionan estos tres medicamentos, el atosiban, nifedipino y la endometacina. De estos tres, el de mayor importancia, por así decirlo, porque es el que con el que contamos, vamos a decir, como con mayor, tenemos más acceso a él, es el nifedipino. Pero bueno, los pongo los tres para que lo tomen en cuenta. En el caso del atosiban, este funciona como un antagonista de la oxitocina. En el caso del nifedipino, va a ser un bloqueador de calcio. Como sabemos, pues para que haya una contracción muscular, necesita calcio para poder llevarse a cabo. Entonces, obviamente, el nifedipino, al ocupar estos receptores de calcio para que se lleve a cabo la contracción muscular, pues ya no puede llevarse a cabo la unión con el calcio y por lo tanto, como consecuencia, pues ya no se va a llevar a cabo la contracción del músculo liso y ese es su principal como mecanismo de acción o el mecanismo de acción que tiene. Con respecto a la posología, mencionan que se tiene que dar 30 miligramos vía oral con una aplicación como una primera dosis. Después se va a dar se va a continuar con 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas para poder obtener este efecto tocolítico. Otro medicamento es la indometacina. Esta tiene como como decir, pues, una nota, una indicación ahí que se tiene que utilizar antes de las 32 semanas. Respecto a su posología, menciona que tiene que ser una dosis de carga de 50 miligramos, sea vía rectal o 100 ¿cómo se llama? O vía oral. Una vez que das esta primer carga, después vas a seguir una dosis de mantenimiento que va a ser de 25 a 50 miligramos vía oral cada 4 horas por 48 horas. Entonces, supuestamente es la indicación que se tiene para la indometacina. Ya después hay ciertas contraindicaciones para estos medicamentos. Se menciona que no se debe de dar a una paciente en la cual se haya comprobado una muerte fetal intrauterina. Definitivamente, pues ahí no vamos a dar el tocolítico o los tocolíticos. También en edades gestacionales de más o de 37 semanas o más, tampoco está indicado en estas situaciones. En pacientes que tengan eclampsia o preeclampsia, tampoco debe de darse, así como también cuando el producto tiene alguna malformación grave que compromete su vida o su viabilidad, tampoco se debe de dar estos agentes tocolíticos.
Y dentro de estas contraindicaciones hay unas que son absolutas, es decir, por nada del mundo tenemos que dar en estas situaciones un tocolítico. En el primer caso van a ser para el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. También en las placentas previas sangrantes no se debe de dar. Y cuando la dilatación de cervix es mayor a 5 centímetros, tampoco se debe de dar estos agentes tocolíticos. Entonces hay que como tomar mucho en cuenta en esta parte de las contraindicaciones absolutas. Ay, ok, vamos con los corticosteroides. Vamos a tener dos corticosteroides, como sabemos, como lo comentamos hace rato, para la maduración, ¿no?, pulmonar del feto. Va a ser la dexametasona y la betametasona. De estos dos medicamentos se recomienda más la betametasona, dado que es un menor número de dosis la que se tiene que suministrar, y por esa razón es por la cual se prefiere la betametasona. Pero, por ejemplo, en el caso de la dexametasona, se debe de dar 4 dosis de 6 miligramos intramuscular. Encontré en las referencias cada 6 horas, pero si mal no recuerdo, creo que habían hecho alguna anotación por ahí que era, creo que cada 12 horas, me parece, pero a ver, lo aclaramos. Y en el caso de la betametasona, se debe de dar 2 dosis de 12 miligramos intramuscular cada 12 horas con 24 de intervalo. Bueno, en ese aspecto sí, creo que en esta partecita sí, me gustaría que igual el doctor nos lo aclarara porque no entendí esa parte de con 24 horas de intervalo. Pero bueno, al igual que los anteriores, los corticosteroides también tienen ciertas contraindicaciones y no se debe de usar en pacientes que tengan una infección urinaria. Entonces no es recomendable que se utilice en estos casos. Para el caso de los neuroprotectores, el que se usa es el sulfato de magnesio. Vamos a dividirlo como en 2 etapas. La etapa de inicio, en la cual se va a dar 4 gramos en infusión por 30 minutos. El mantenimiento, que se va a dar también en infusión, pero va a ser 1 gramo por cada hora. Y se debe de usar por 12 horas, y una vez que terminas esas 12 horas, inmediatamente se suspende ya ¿cómo se llama?, el suministro de estos neuroprotectores. Ahora, habíamos comentado incluso en la otra clase que hay en las referencias una recomendación de utilizar profilaxis intraparto. Esto precisamente con la intención de que el producto no se llegue a infectar, principalmente pues del estreptococo del grupo B, cuando pase por el canal de parto. Aquí se hace una anotación importante porque se dice que se va a utilizar la profilaxis cuando tengas un cultivo obviamente pues de la madre, que te compruebe el coco del grupo B, o también vas a dar profilaxis cuando no cuentes con un cultivo, es decir, no tengas cómo comprobar que la mamá está libre de infección de estreptococo del grupo B. En caso de que tu cultivo te arroje que no tiene este estreptococo del grupo B, en ese momento pues no se ocupa ya como tal la profilaxis intraparto. Con respecto a la posología, se utiliza benzilpenicilina de 5 millones intravenoso. Esa es una dosis única. Y bueno, ahí yo creo que es un poco más complicado poder determinar el tiempo. Las referencias dicen que tiene que ser 4 horas antes, pero pues yo creo que a lo mejor es como un estimado, ¿no? No quiere decir que a las 4 horas antes, y ya son 3 horas antes, no se lo vas a dar. Entonces yo creo que es como a reserva también esto. Y bueno, este punto también considero que es muy importante. Estamos viendo, por ejemplo, los tratamientos de tocolíticos, neuroprotectores, siempre y cuando pues contemos obviamente con todos los elementos necesarios para poder brindar ese tratamiento o esa atención a la paciente. Pero habrá situaciones en las que no tengamos los elementos necesarios, por ejemplo, cuando estemos, bueno, siendo obviamente médicos de primer contacto, como lo es el médico general, y más cuando estemos, por ejemplo, en servicio, en algún lugar donde realmente no tengamos algún tipo de, uno de esos medicamentos. Obviamente nada más nuestra tarea va a consistir precisamente en estos 2 puntos, que son los criterios de referencia de primero a segundo nivel. Cuando nosotros identifiquemos a una paciente que tiene 3 pérdidas perinatales del segundo trimestre, ese es un criterio para decir, bueno, haces tu nota y refieres a segundo nivel. O cuando identifiques también a una mujer con menos de 34 semanas que tiene antecedente de parto pretérmino, también no es un criterio de referencia a segundo nivel.
Ok. Y eso es con lo que respecta al tratamiento de amenaza de parto prematuro. No sé si tengan alguna duda o algo que comentar o que difieran incluso a lo mejor ustedes con lo que hayan encontrado, ¿no? Bueno, en esta segunda parte, que es la ruptura de prematura de membranas, primero vamos a definir qué es la ruptura prematura de membranas y se va a definir como la solución de la continuidad de las membranas coriamnióticas que se presentan antes del inicio. Permítame tantito. Ya, perdón. Entonces, vamos a definirla como la solución de la continuidad de las membranas coriamnióticas que se presentan antes del inicio del trabajo de parto. Ahora, es importante aquí diferenciar este término del otro término que se llama, o que sí, su nombre es ruptura prematura de membranas pretérmino. Y precisamente esta última es aquella pérdida de la solución de continuidad, pues precisamente también de las membranas coriamnióticas que ocurren antes de las 37 semanas. Entonces, obviamente, pues son muy similares, pero ahí el término de pretérmino del segundo, bueno, en este caso de ruptura, en esta parte, es lo que los diferencia. Y esto precisamente nos va a llevar a dar pues obviamente como en el caso anterior, ¿no? Un buen diagnóstico y pues un tratamiento también adecuado para la paciente. Ah, entonces aquí este cuadro les pongo precisamente para que se den cuenta o vean, ya después lo ven, pues no lo voy a leer, pero que cada una de las condiciones que vemos del lado izquierdo, que es de la edad gestacional, va a ser un elemento que va a condicionar el tipo de manejo que vamos a tener con la paciente. Es por esa razón que les comentaba que es importante tener bien, ¿cómo decir? Bien definido y saber diferenciar bien entre un término y otro. Bueno, con respecto a la epidemiología, tenemos que alrededor del 25 al 30% de los partos prematuros presentan. Dame un segundo, Eric, dame un segundo. Antes de que continuemos con ruptura de membranas, ¿hay alguna duda con el tema? Porque aquí ya terminó amenaza de parto pretérmino. Amenaza de parto pretérmino y ruptura de membranas van casi a la par, ¿okay? Pero ya va a iniciar con el nuevo tema. ¿Hay alguna duda con lo que comentó Eric con respecto a amenaza de parto pretérmino? Antes de continuar. Yo sí, doctor. ¿Quién? En cuestión a las dosis de corticosteroides, porque yo encontré que, por ejemplo, en la betametasona, Uh-huh. eran 2 dosis de 12 miligramos cada 24 horas y la Dexa 4 dosis de 6 cada 12. Sí, así es lo que comentamos la vez pasada. Y lo que le comenté a Eric, la dexametasona es 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, 2 dosis. Y la dexametasona, la dosis como está establecida es 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, 4 dosis. Si se fijan, ambas, dexametasona y betametasona, el tratamiento dura 2 días. Dexametasona voy a inyectar 12 miligramos hoy, ahorita que son las 14:49 horas, inyecto 12 miligramos y mañana a las 14:49 horas inyecto otros 12 miligramos, es decir, 2 dosis con un intervalo de 24 horas. ¿Va? Y dexametasona, la dosis correcta es 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis, es decir, inyecto a las 6 de la mañana 6 miligramos, 6 de la tarde 6 miligramos del día de hoy, mañana 6 de la mañana 6 miligramos y mañana a las 6 de la tarde 6 miligramos y se acaban con las 4 dosis. ¿Ah? ¿Sí? Sí, ¿Dudas? doctor. Entre dexametasona y betametasona preferimos utilizar betametasona. Ya está establecido que tiene una buena eficacia en comparación con dexametasonas. Las dosis van intramuscular, nunca endovenosa. Va intramuscular, no pasa nada si es endovenosa, pero los estudios se hicieron con aplicación intramuscular.
¿Ok? A nivel institucional se da dexametasona, porque es lo que hay, lo que es más económico. Sí tenemos betametasona, pero no, a nivel institucional lo que más hay es dexametasona. ¿Va? Pero ustedes deben de saber que entre dexa y beta, beta es mucho mejor que dexa. ¿Alguna otra duda? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se lleva a Ujú. cabo la elección del tocolítico? Bueno, ahorita vamos para allá. Listo. Ujú. Déjame, si no hay otra duda, antes de aclarar precisamente, porque sé que los tocolíticos va a haber va a haber esta pregunta que tú me haces, Iván. ¿Alguna otra Incluso, duda? creo que incluso mencionan que puede manejarse con más de un tocolítico, ¿no? Pero creo que ya tiene que también ver con, en función de, pues no sé realmente si del beneficio, pero encontré que se podía utilizar más de un tocolítico para manejo de la paciente. Sí se puede en algunas circunstancias, pero ahorita vamos a aclarar bien el uso de los tocolíticos. ¿Alguna otra pregunta antes de Yo, avanzar en APP y en especial tocolíticos que hizo la pregunta Iván? yo tengo una duda, porque no la entendí mucho cuando leí en las dosis de rescate que se hacía Ujú. con betametasona de 12 miligramos. Entonces, no sé, no entendí bien el texto de que se da cuando existe riesgo de pretérmino en los próximos 7 días, pero se tiene que respetar el hecho de que se tuvo que haber dado o recibido terapia con corticosteroides previos o más de 14 días. Bueno, no entendí esa parte. Ok, Dice bueno, Wallace. se dan la dexametasona, se da la dexametasona porque piensas que va a haber un riesgo de parto prematuro, ¿ok? Pero ya pasando eso, hay en algunos autores, antes principalmente se manejaba dosis de rescate, es decir, ya pasó la paciente la APP, ahorita tiene 30 semanas, y en 2 semanas, ahora que tiene 32, algunos autores recomendaban repetir el esquema de madurez pulmonar. Sin embargo, actualmente no está como muy consensado dar nuevamente inductores de madurez pulmonar, porque también se ha visto efectos secundarios con el uso indiscriminado de corticosteroides. En algunos casos, por ejemplo, que ya sea inminente el parto, se da como una dosis de rescate, es decir, vuelves a inyectar otra vez los 12 miligramos. Sigue siendo controvertido. Siendo estrictos, ya no se debe por qué dar otra dosis de inductores de madurez pulmonar. Los que están a favor de dar inductores de madurez pulmonar dicen porque disminuye el riesgo de taquipnea transitoria del recién nacido. Pero vuelvo a repetir, como su nombre lo indica, es taquipnea transitoria, es decir, esa taquipnea se va a pasar. Entonces, algunos dicen, pues es que va a ser mayor estancia intrahospitalaria y todo. Entonces, ese es el debate. Están quienes son muy ortodoxos y dicen no dar porque ya diste inductores de madurez pulmonar y no está demostrado un beneficio dar una nueva dosis. Y hay quienes dicen, pues bueno, yo sí le doy dosis de rescate porque pues el riesgo, la taquipnea y todo. Pero siendo estrictos, no hay por qué dar, una vez que se da la dosis, no hay por qué dar una nueva dosis. Sin embargo, este es el conflicto que ahorita hay. Sigue estando el conflicto si damos dosis de rescate o no. Muchos se inclinan, y principalmente por cuestiones legales, se inclinan por la dosis de rescate. Gracias, doctor. Pero sí le entendiste que es una dosis de rescate o una... Ujú, ya lo Ya entendí. que recibió, le vuelves a dar nuevamente los inductores. Ojo, Ok. nunca se dan dosis profilácticas, eso no existe, ¿ok? Es decir, de que yo le doy, tuvo amenaza de parto pretérmino a las 30 semanas, está sintomática y le doy a las 32 una dosis profiláctica de inductores. Eso no existe. ¿Ok? Sí, Eso es ser yerbero. ¿Ok? No existe. La dosis de rescate es cuando la paciente debuta nuevamente y a lo mejor ya tiene dilatación y todo, y tú valoras si das honor de dosis de rescate. Entonces, hay controversia, y se tienen que seleccionar
más que nada se tienen que seleccionar los casos, a quién sí, a quién no le vas a dar dosis de rescate. Si tienen sintomatología, el cuello está cerrado y todo, prácticamente, y la longitud es conservada, no valdría la pena dar una dosis de rescate. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, ¿Todo doctor, claro? tengo una. Ah, La clase pasada nos había comentado que la neuroprotección, para la neuroprotección fetal se utilizaba sulfato de magnesio, así es. pero nos decía que siempre cuando sean menores de 32 semanas. Así ¿Por es. qué menos de 32 semanas? Porque no tiene, ok, bueno, no. Es que, bueno, están bien tus preguntas, ¿eh? Nada más que tus preguntas sí necesitan un poquito más de detalle. Bueno, si esa es tu duda, ¿qué te parece si resuelvo la anterior? Ya para abocarnos completamente en contexto de inductores de madurez pulmonar, uteroinhibidores y neuroprotección, ¿va? Para contestar tus dos preguntas, Iván. Son muy buenas tus preguntas. Mira, antes de avanzar, seguro que no hay dudas con amenaza de parto pretérmino, porque aquí ya es tratamiento, ya no me voy a regresar a fibronectina, longitud. ¿Ah? Bueno, la paciente que llega y que tiene amenaza de parto pretérmino, ¿ok? Aquella que yo le hice longitud, fibronectina en un país donde se tiene todo, ¿ok? Entonces, si la paciente tiene una fibronectina positiva y el cuello corto, o trae sintomatología, o clínicamente al hacerle el tacto palpo el cervix corto, o hay dilatación, hay 1 o 2 centímetros de dilatación y la paciente está sintomática, y al poner yo mi palma de la mano y contar las contracciones, compruebo que trae actividad uterina, lo que debemos de iniciar es útero inhibir, es decir, parar esas contracciones. Como dice Juan Gabriel en una canción, bueno, ustedes son muy chicos, pero había una que decía que palo dado ni Dios lo quita. Es decir, paciente que inicia trabajo de parto, no hay nada que lo detenga, no hay nada. ¿Ok? Así le dé útero inhibidores, 1, 2, 3, 4, la ponga de cabeza, le ponga cerclaje, parto que viene, paciente que va a parir. No hay nada actualmente que exista, algo que exista para inhibir completamente un trabajo de parto. No existe. ¿Ok? Sin embargo, esta paciente que el cuello, que está teniendo modificaciones cervicales, lo que yo tengo que hacer es reducir el tiempo en el cual se reduce este cuello o inicia la dilatación. Por eso se llaman uteroinhibidores, pero hice este contexto o esta entrada de que no hay nada, porque los uteroinhibidores no funcionan para una paciente que ya tiene parto establecido. Esto es para una paciente que tiene amenaza, es decir, que no cumple los criterios que habíamos comentado. ¿Ok? En cuestión de la longitud y en cuestión de la dilatación. Entonces, esta paciente que tiene 25 milímetros de longitud cervical, que a lo mejor tiene 1 centímetro, 2 centímetros de dilatación y que clínicamente, cuando dejamos a nuestro residente o al interno palpar las contracciones, la actividad uterina y nos corrobora que efectivamente hay actividad uterina, lo que vamos a dar es un medicamento para que cese esas contracciones que por definición son irregulares, ¿ok? Que cesen esa actividad, ¿ok? Esa actividad irregular y que si se va para un trabajo de parto, porque todavía no cumple con definición de trabajo de parto, podamos retardar la aparición de trabajo de parto para dar inductores de madurez pulmonar. Esa es la finalidad de un tocolítico. La finalidad de un tocolítico no es eliminar el trabajo de parto estrictamente. La finalidad de un tocolítico es para que me dé tiempo en lo que yo voy a dar inductores de madurez pulmonar, porque si se fijan en las dosis terapéuticas de inductores de madurez pulmonar,
tardo 2 días en dar el tratamiento y después de la última inyección que yo puse, sea de dexametasona o betametasona, tienen que pasar 24 horas para que tenga un beneficio de haber recibido los inductores de madurez pulmonar. Es decir, si yo doy un inductor de madurez pulmonar ayer y lo doy hoy a las 2 y hoy termino el tratamiento y pare, ok, la paciente o finaliza en cesárea, en teoría no tiene el beneficio de los inductores de madurez pulmonar. ¿Okay? Para que tenga el beneficio debe de pasar aproximadamente 24 horas. Desde el punto de vista estadístico, también los inductores no son medicamentos mágicos. Es decir, que si yo doy el inductor de madurez pulmonar, todo automáticamente el bebé sale y respira. Hay estadísticamente un término que se llama número necesario a tratar. Es decir, ¿cuántos inductores de madurez pulmonar debo de dar para que un niño se beneficie con este medicamento? Y el número necesario a tratar es de 30. ¿Sí? ¿Okay? Es decir, tengo que dar a 30 pacientes inductores de madurez pulmonar y de 30 un bebé va a ser beneficiado. ¿Okay? Esto lo deben de saber ustedes. ¿Okay? Así es como el número necesario a tratar. La aspirina, hay un número necesario a tratar para prevenir preeclampsia. ¿Ok? Progesterona, hay número necesario a tratar para un parto o una amenaza de aborto. Lo mismo, entonces, los inductores de madurez pulmonar, ¿ok? Se dan para disminuir, y repito mi palabra, disminuir, ¿ok? El riesgo que tiene el bebé por la inmadurez. ¿Ok? Disminuye esos riesgos. Y estadísticamente, los bebés que recibieron inductores de madurez pulmonar tienen menores complicaciones por la prematurez. Por lo tanto, es beneficioso dar inductores de madurez pulmonar a una paciente con amenaza de parto pretérmino. ¿Ok? Porque se ha visto que aparte que disminuye los riesgos a nivel pulmonar, ¿ok? Disminuye las complicaciones por la prematurez. Por eso preferimos dar inductores de madurez pulmonar. El objetivo en una paciente con APP, el tratamiento primero es útero inhibir para poder dar los inductores de madurez pulmonar. ¿Por qué? Porque en teoría una paciente con amenaza de parto pretérmino, por definición, no va a llegar a trabajo de parto. ¿Okay? Por definición, siendo estrictos. ¿Okay? Por eso, la paciente que realmente tiene amenaza de parto pretérmino, vamos a dar inductores de madurez pulmonar, útero inhibidor e inductores de madurez pulmonar. Con respecto a los útero inhibidores, ¿ok? Hay una infinidad de útero inhibidores. ¿Me pones tu diapositiva de favor? La de, ¿ok? Ok. Atosiban, nifedipino, indometacina y betamiméticos. ¿Okay? Actualmente, el que más utilizamos es el nifedipino. De estos tres, atosiban, nifedipino, indometacina y betamiméticos, ¿ok? Ninguno es mejor que otro. Eso ya está bien establecido. No hay ninguno de los uteroinhibidores es mejor que otro. Siempre que en medicina hay múltiples tratamientos o múltiples cirugías, es porque ninguna es mejor. ¿Ok? En una paciente que tiene apendicitis, el tratamiento es apendicectomía. Se acabó. Cuando hay múltiples tratamientos o múltiples cirugías es porque lamentablemente ninguno es mejor que otro. Si no, ya tendríamos el tratamiento ideal. ¿Ok? En tocolíticos no es la excepción. Hay muchos medicamentos y ninguno de ellos es estadísticamente mejor que otro. Se dice que de los tocolíticos el ginecólogo o el médico va a utilizar el que mejor domine. Atosiban es un antagonista de la oxitocina y es lógico. Si la paciente tiene actividad uterina, ¿ok? Y está dada por la oxitocina, si yo bloqueo
los receptores de oxitocina o medicamentos que ocupan su lugar, pues probablemente voy a inhibir el trabajo de parto. ¿Ok? En su tiempo, más o menos en el 2000, 2015, salió como, en el 2005, 2000, 2005 principalmente, pues salió como el medicamento que iba a cambiar todo en amenaza de parto pretérmino. Sin embargo, lamentablemente, pues no tuvo su objetivo como tal. El problema de atosiban es el costo y el manejo del medicamento, porque es complicado hacer ¿cómo se llama? Bueno, no es complicado, pero a la hora de poner el medicamento y la infusión es un poquito complicado y tanto para enfermería como para el médico. Atosiban lo utilizamos, sí, lo tenemos en tercer nivel, no en todas las clínicas lo tienen o en todos los hospitales. Por eso, actualmente el de elección o el que es más confiable dar es el nifedipino, porque el nifedipino es muy fácil de utilizar, tiene efectos secundarios y son menores, ¿ok? En comparación con los betamiméticos, ahorita voy a comparar, que ahorita les voy a comentar. Entonces es muy fácil, es vía oral, ¿ok? Y utilizamos el nifedipino, aquí puso 30 miligramos, sin embargo nosotros utilizamos el nifedipino de 10 miligramos. La dosis de ataque es de 2 a 3 tabletas, es decir, de 20 a 30 miligramos. En la vida real, ¿ok? No damos damos 20 miligramos. E incluso a veces dar 20 miligramos, pues a la paciente sí la noquea porque él puede dar vasodilatación, se pone con plétora facial, ¿ok? Se pone débil y se puede desmayar porque también tiene un efecto antihipertensivo, ¿ok? Entonces los pacientes se pueden sentir un poco mareadas. Por eso la paciente debe de estar en cama. Reposo normal, no en cama de que no se mueva, sino un reposo. Vamos a dar los 20 miligramos y después de eso, en 4 a 6 horas, vamos a dar los 10 miligramos. Habitualmente nosotros damos nifedipino 10 miligramos cada 8 horas en la vida real. Es lo que ¿Por qué? Porque disminuyen los efectos secundarios o nifedipino 10 miligramos cada 12 horas. Todo depende cómo se resuelva la actividad uterina. Si en la primera dosis se resuelve la actividad uterina, pues perfecto. Si no, pues vamos a estar dando 10 miligramos cada 6 a cada 8 horas. ¿Ok? La vida real damos nifedipino cada 8 horas, ¿ok? De 10 miligramos. Dosis de ataque, 20 miligramos. Es decir, la primera dosis 20, a las 6 a 8 horas vamos a dar otros 10 miligramos. Por 1 a 2 días, más o menos. ¿Ok? ¿Tiene efectos secundarios? Sí, sí tiene efectos secundarios, ¿ok? Que son los que les acabo de comentar. Pero es muy fácil utilizarlos y cuando la paciente se siente mal, retirarlos es muy fácil. Indometacina es otro medicamento que es muy utilizable. Su desventaja es que se debe de utilizar antes de las 32 semanas, ya que tiene un efecto a nivel del corazón fetal, porque puede hacer el cierre prematuro del conducto arterioso, ¿ok? Por eso se da nifedipino antes de las 32 semanas de gestación. Pero nifedipino, indometacina. Sin embargo, indometacina la utilizamos más en amenazas de aborto que en amenazas de parto pretérmino. ¿Ok? Indometacina la utilizamos mejor, es más confiable, ¿ok? En amenazas de aborto. En amenazas de parto pretérmino también la utilizamos, sí, pero su indicación es utilizarla antes de las 32 semanas. La dosis de indometacina son 100 miligramos, no vía oral, porque es vía rectal, ¿ok? Porque son supositorios de indometacina. En lo personal, no me gusta utilizar, a mí ya eso es algo, como dice el lineamiento, el ginecólogo va a utilizar el que domine. Indometacina, en lo personal, no me gusta utilizarlo en supositorios. 100 miligramos, ¿ok? Les puede dar proctitis o es incómodo simplemente. O sea, no es así de, ay, deme 2 para llevar, ¿no? Pues, si es incómodo, la indometacina.
Prefiero la dosis oral, que es la que comenta Eric, en 25 a 50 miligramos. Esa es más cómoda, decirle a la paciente que se tome una tableta cada 8 horas. Ok, igual va de cada 6 a cada 8 horas. En la vida real utilizamos 25 miligramos cada 8 horas por 1 o 2 días. Indometacina no se debe de utilizar más de 3 días y no se puede utilizar a indiscriminación. Ustedes nada más los van a dar por 1, máximo 2 días. ¿Ok? Porque indometacina, ¿ok? Al ser un AINES, lastima el funcionamiento renal fetal y provoca oligohidramnios. ¿Ok? Es común encontrar pacientes que nos llegan a tercer nivel porque le encontraron oligohidramnios a una semana, 28, 30 semanas. Y revisamos y efectivamente vemos oligohidramnios. Hacemos nuestro algoritmo para diagnóstico diferencial de oligohidramnios, es decir, disminución de líquido, y la paciente pues no le encontramos nada y le preguntamos, ¿ha tenido dolor? Sí. O ¿por qué? Porque a veces los traumatólogos o otras especialidades o cirujanos dan porque tiene dolor. ¿Okay? Sin embargo, a veces preguntan, sí, es que he tenido coliquitos y mi médico me dijo que me tomara una diaria para uteroinhibir, ¿no? Para profilaxis. Pues ya vemos que ya hubo lesión renal, el bebé ya tiene oligohidramnios, el bebé sí tiene riñones, ¿ok? La paciente no tiene preeclampsia o restricción para pensar que sea, cuando vemos, fue una iatrogenia, ¿ok? Por eso, indometacina, vuelvo a repetir, no lo utilizamos más de 3 días. Ustedes no lo van a utilizar indiscriminadamente más que 2 días, ¿ok? En ciertas circunstancias nosotros valoramos cuándo dar, pero para nivel licenciatura deben de saber que indometacina no la voy a dar después de las 32 semanas por el cierre del conducto arterioso y la dosis que voy a utilizar no va a ser por más de 2 días a 3 días porque provoca oligohidramnios. ¿Va? Listo. Indometacina la damos más en amenazas de aborto. No está exento si la quieren dar, yo también la he dado, no pasa nada en una de 27, 28, 30 semanas, es buen uteroinhibidor, ¿ok? Sin embargo, no darla después de las 32 semanas, ¿va? Y los betamiméticos, que ya solamente quedan como en la historia. Okay. Es más, si me preguntan nombres de betamiméticos, yo todavía en la residencia me aprendí los betamiméticos y recitabas y ponerlos. Okay. Actualmente ya ni los utilizamos. Ya es algo obsoleto para ustedes utilizar un betamimético. ¿Listo? La siguiente, por favor. Bueno, entonces las indicaciones, bueno, obvio, si es una paciente con desprendimiento, preeclampsia, malformaciones o algo y ya no se va a uteroinhibir, no tiene ninguna finalidad, ¿ok? No tiene ninguna finalidad. Oiga, doctor, pero es que tiene preeclampsia y le quiero dar inductores de madurez pulmonar. La primera pregunta que le hago al residente es, ¿cómo está clasificada la paciente? Es una paciente con preeclampsia con criterios de severidad. ¿Cuál es el tratamiento? Finalizar embarazo. Sí, pero el tratamiento es finalizar, porque si te esperas, convulsiona, una hemorragia, ahí quedas. ¿Okay? Cuando justo esas son las historias tristes de compañeros que ustedes ven en los periódicos o algo, es que no finalizó. Bueno, el compañero quería hacer algo, no se pudo, pero el error del compañero es que hizo una indicación absoluta para finalizar. Ya no hay nada. En su momento veremos cuando hay indicaciones para un tratamiento conservador y cuáles son las indicaciones que deben de ser. Pero si la paciente tiene preeclampsia, eclampsia peor, un desprendimiento, ¿a qué te esperas? O sea, el término es finalizar. Cuando dieron la clase de desprendimiento de placenta, comentaban que probablemente parto y todo. Bueno, en la vida real, no. Desprendimiento es sinónimo de finalizo embarazo y bye. Se acabó. ¿Va? Listo. La siguiente diapositiva, ya aclaramos que voy a dar inductores de madurez para dar un betamimético, para mejorar el pronóstico fetal por la prematurez.
Y los uteroinhibidores y los corticosteroides solamente están indicados antes de las 34,6 días. Después ya no. ¿Sí? Porque los 36 semanas uteroinhibidores y ya no. Ahí se tiene que dejar a libre evolución a la paciente, que ya no tiene ninguna finalidad dar uteroinhibidores. ¿Ok? La siguiente. Cuando la paciente sea menor de 32 semanas de gestación, lo que vamos a dar es un neuroprotector. ¿Ok? Esto se descubrió porque las pacientes que, denme un segundito, Gonzalo. El neuroprotector se vio porque las pacientes que tenían preeclampsia, ¿ok? Cuando tenían preeclampsia, ¿ok? Pues lo que nosotros le damos es finalizar el embarazo. Y poníamos la betametasona, dexametasona, ay, pues a ver qué le va a hacer, ¿no? Vale, porque vamos a finalizar. Y llegó la paciente a las 8 de la mañana, llegó hipertensa, en lo que checamos las presiones y cumplió criterios, o estaban en rangos de preeclampsia, lo que antes se conocía leve, ok, con un 140, 150, pero bioquímicamente nos llegaron los laboratorios hace 2 horas y encontramos un síndrome de Hell y vamos a finalizar el embarazo, ok. Entonces, como a la paciente desde que llegó, cuando ya veamos el tema de preeclampsia, se le impregna de sulfato de magnesio para evitar que la paciente desarrolle una crisis convulsiva, para prevenir una crisis convulsiva. Eso se le daba a la paciente y como llegó a las 8 de la mañana y no sabíamos si era preeclampsia o no, pusimos sulfato de magnesio, ¿ok? Pusimos dexametasona, ¿ok? Y ahí pusimos, a ver, pues, ¿qué le va a hacer? Porque vamos a finalizar, son 30 semanas, bla, bla, bla. ¿Ok? Llegaron los laboratorios, cumplió con síndrome de Hell. ¿Sabe qué, señora? Vamos a finalizar el embarazo. Como es el cambio de turno entre las 2 y las 3, pues hay que esperar, hay que haber enfermería. Ahí estás acelerando todo y pues ahorita la vamos metiendo a quirófano, ahorita que son las 3:18. ¿Ok? Y lo finalizamos y lo que se empezó a ver es que los bebés que nacían de madres preeclámpticas, que en teoría es un ambiente muy hostil en comparación con un bebé que nació de amenaza de parto pretérmino natural, es decir, nada más tuvo la amenaza y todo y tuvieron que finalizar, se vio que los pacientes de hijos preeclámpticas disminuían el riesgo de parálisis cerebral por la prematurez. Se empezaron a hacer estudios y se vio que el sulfato de magnesio disminuía la aparición de parálisis cerebral en bebés prematuros. Así es como se vio. Recuerden que en toda medicina es siempre por error o siempre por observación. Entonces, encontraron, pues, qué raro que una paciente preeclámptica, donde el pronóstico fetal es peor, el bebé le iba mejor en comparación con otra paciente que era sana, mismas semanas, ok, pero pues el bebé tuvo que nacer porque la mamá inició con trabajo de parto. Entonces, así es como notaron que las pacientes con preeclampsia, ok, sus bebés tenían disminución, riesgo de parálisis cerebral, ok. Desde ahí se empezó a utilizar el sulfato de magnesio. Hasta ahorita ya lo utilizamos de rutina en pacientes con menor de 32 semanas. Contestando la pregunta de Iván, ¿por qué menor de 32 semanas? Porque estadísticamente, cuando se hacen los cortes, es decir, bebé de 30, 31, 32, 33, 34, ¿sí? Vemos que la protección solamente se ha visto en menores de 32 semanas, ¿ok? Y también otro por qué, porque el neuroprotector, ¿ok? Que se ha utilizado, ¿ok? Se ha visto que solamente
su efecto es por debajo de esas semanas 32. Y un bebé de 34 ya no tiene beneficio. ¿Por qué? Porque la madurez ya es un poco más que en comparación con 32 y la probabilidad, vuelvo a repetir mi palabra, probabilidad de una parálisis cerebral va disminuyendo. Estadísticamente, en los bebés por debajo de los 32 se ha visto el beneficio estadísticamente. Hay un número necesario a tratar, y si no mal recuerdo, igual ronda entre los 40. Es decir, tengo que dar a 90 pacientes sulfato de magnesio para disminuir un riesgo de parálisis cerebral. ¿Okay? ¿Listo? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Todo claro? ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Si no hay duda. Bueno. Ahora aquí viene el problema de parto pretérmino. Esto es lo que dice la literatura. Esto es lo que todos leemos en los artículos. Todos. O sea, no va a cambiar. ¿Ok? En ninguna de las cosas. ¿Ok? Bueno, aquí pon otra cosa. Profilaxis intraparto. ¿Se da o no se da? Solamente se da si la paciente tiene alguna infección o algo. Y vuelvo a repetir, platicamos la vez pasada del estreptococo beta. Nosotros no tenemos estreptococo beta porque nosotros no es porque tengamos más higiene o como decía un doctor, rebasando la frontera no tenemos estreptococo. La causa es porque nosotros tenemos un uso indiscriminado de antibióticos. Ese se cree por el cual nosotros casi no tenemos muy poco estreptococo beta. Dar profilaxis intraparto no la damos, tiene que estar muy seleccionado el caso, es decir, si está documentado o no. ¿Ya? La causa de amenazas de parto pretérmino son infecciones en un 50%, sea urinarias o sean vaginales. Dar tratamiento antimicrobiano porque un 50% son infecciones, dar tratamiento profiláctico no está indicado. Que así lo van a ver en la literatura. No está indicado. ¿Ok? ¿Listo? Cierro paréntesis. Hasta aquí. Esto es la literatura. Esto es lo que habitualmente, lo que se debe de hacer. Fibronectina, longitud cervical, valores predictivos positivos, lo que hablamos. Vida real. Ahora sí. Toda paciente que llega a un hospital es la causa número 1 amenaza de parto pretérmino. Vida real no tenemos fibronectina. Chan, primer tope. ¿Okay? No es así de, ay, tengo las fibronectinas, sácalas. ¿No? Ay, eché a perder una, doctor. No. ¿Okay? No tenemos fibronectina. Como dicen, clínica. Siempre debemos de utilizar algo que no estoy a favor porque precisamente la tecnología ha avanzado pues para poder utilizarlo a nuestro favor, pero bueno, hay quienes todavía se cierran, ¿no? Y peor aún que estamos en el sexenio ya ni sé cómo, en el sexenio de ahorrar. Bueno, no tenemos fibronectina. Llega la paciente. ¿Qué debo de hacer yo como médico pasante de servicio social? Yo como médico interno que me voy a enfrentar a una paciente con amenaza de parto pretérmino. Llega la paciente. ¿Ok? Primero, checo la frecuencia cardíaca. La paciente refiere dolor, manifiesta dolor. ¿Ok? Con reloj en mano, checo cuántas contracciones tiene en 10 minutos. ¿Cumple criterios para trabajo de parto o cumple criterios para amenaza de parto pretérmino? ¿Ok? Cumple criterios para amenaza de parto pretérmino, es decir, trae actividad, es una actividad irregular. La paciente puede estar quejosa, es decir, la ves y sí se queja del dolor, tiene facies dolorosa, o al momento de palpar el útero se percibe la contracción uterina. Siguiente punto, ya de haber escuchado la frecuencia cardíaca y de corroborar la actividad uterina,
voy a realizar un tacto vaginal. ¿Ok? Hago el tacto vaginal y toco el cuello. Si lo siento grueso y largo, es una ventaja, porque la probabilidad de parto es baja. ¿Ok? Esto se lo va a dar, se los van a dar la clínica. Ya cuando hayan hecho un internado o algo, pues van a tocar el cuello. Ah, no, está largo y cerrado. O dos, si tienen la posibilidad de mandar a una paciente a un ultrasonido o ahí hay un médico que realiza ultrasonido, la mandan a rayos X y ustedes ponen, quiero la longitud cervical. La longitud cervical se hace vía endovaginal, jamás se hace pélvico, jamás que llene vejiga y voy a ver el cuello. Eso no se hace, eso también es obsoleto. Se hace con una sonda endovaginal, se mide la longitud cervical y si la longitud cervical es por arriba de 25 milímetros, tenemos un factor a favor muy importante, el cual nos dice que la probabilidad de que tenga un parto prematuro es baja, ¿okay? Porque es arriba de 25. Entonces viene la paciente, trae actividad, ¿ok? Y lo que tiene, en este ejemplo, 30 semanas, ¿ok? Y ya revisamos la frecuencia cardíaca, ya vimos que todo está bien. Lo siguiente es darle un útero inhibidor. Pero doctor, usted dice que útero inhibidor nada más se va a dar en pacientes que tienen, en teoría es verdad, pero en teoría, pues le tienes que dar algo para también calmarle el dolor y la actividad uterina. Una de esas medidas es el reposo en casa, no puede ir a trabajar, ¿ok? Y le vamos a dar un útero inhibidor. En este caso se puede dar nifedipino o indometacina. Aquí ni de chiste voy a dar un atosiban. Entonces, señora, se compra nifedipino, 10, va a reposar en casa 10 miligramos cada 8 horas por hoy y mañana y nos vemos en una semana para revisión. Si continúa con ojo, siempre dar datos de alarma, si continúa con la actividad uterina o no cesa o se incrementa el dolor, tiene que venir a urgencias las 24 horas. La siguiente manifestación clínica que es una paciente que tiene mucha actividad, está muy quejosa, muy, muy quejosa, o sea, tiene mucha fases dolorosa, el cuello largo, ¿ok? ¿Y qué harían ustedes? Naye, ¿qué harías? Pues sí, Daniel, ¿qué harías? no es tan probable, ¿no? Que tenga parto prematuro. Ujú. Daniel, ¿qué Entonces, harías? No está Daniel. José, Sí, sí, estoy. ¿Cómo era el escenario, doctor? Es que ya no escuché bien. actividad uterina, la fase con actividad uterina, fases Ujú. dolorosa, pero el cuello largo, por arriba de 25 milímetros. Pues no estaría como en riesgo, porque al final, pues el dolor lo provoca la actividad uterina, pero pues tiene una longitud mayor. Entonces, no creo que esté en riesgo. Iván, Aunque ¿qué podría harías? descartar otras cosas, ¿no? Sí, concuerdo que por el cuello largo disminuye la probabilidad de tener un parto pretérmino. Ok, pero la paciente está muy quejosa, o sea, está muy así, tiene muchas fases dolorosas, se toca mucho la panza, va con el esposo y el esposo le dice, haga algo, doctor. Doctor, también podría ser que se descartara, no sé, un desprendimiento de placenta. Ya lo Pues, descartamos, supongamos que no, lo descartaste. entonces no. entonces se le pueden dar tocolíticos, ¿no? Como dijo. Sí, y le va a decir el esposo, ¿y con esto se va a curar, doctor? No. No, pero cesaría la actividad uterina. Cesárea, Entonces, porque se está quejando mucho. ujú. Y al rato, pero seguro, doctor, porque si no lo voy a demandar, doctor. Ah, pues sí. Doc, una preguntota. ¿Se puede dar otro AINE que no sea indometacina? Se puede, en teoría se puede, porque el efecto es, pero el que está estudiado es la indometacina. Excelente pregunta, sí.
Ujú. Sí, es la pregunta. ¿Se puede dar otro AINE? En teoría se puede dar, pero el que único que se ha estudiado es la indometacina. Ok. Tu lógica es buena, sí, efectivamente. Y a nosotros nos tocó, a veces no tienes, hay un ketorolaco y inyectado, ¿no? Órale. Entonces, pero nada de lo que hice en ese momento está demostrado médicamente, pues, porque los estudios están hechos con indometacina, ¿va? Tengo una pregunta ahí con lo que comentó con otro AINE. Eh, por principio, a lo mejor del tipo de medicamento, pues ayudaría, pero ya a lo mejor, viéndonos un poco más extremos ahorita que habla de esa parte, ¿no? De lo legal. En términos legales, no es ningún problema como este cambio entre AINES. No, pues sí, por eso tienes que hacer lo que la norma dice. Ok, sí, sí. Sí, o sea, pues, yo te estoy diciendo de un caso, o sea, cuando a veces pues no tienes nada, estás en el servicio social o ¿qué puedes dar? Ok. Bueno, esto que les hago es por eso, es que es una de las causas más frecuentes de internamiento. ¿Por qué? Porque la paciente sale, no me revisaron, me regresaron, pero es que me duele, pero es que... ¿Ok? Por eso, en teoría, la paciente se interna, esa paciente internaríamos, queda en reposo, en observación, se interna, o sea, lo que deben de hacer es internarla, queda en el área de urgencias, en observación, se canaliza, se toman laboratorios, se toma un examen general de orina, se da la dosis de indometacina o nifedipino, ¿ok? El que ustedes dominen, piden los laboratorios y queda en observación. Si después de 8 o 10 horas cesa el dolor, la pueden egresar a su casa porque ya revisaron. Si sigue con actividad o es irregular o no la han establecido bien, se interna ya directamente a piso. ¿Okay? Por eso, ¿por qué? Porque recuerden que cuando habló de fibronectina, Eric, habló de que la paciente puede estar sintomática y la fibronectina negativa. Si la fibronectina está negativa, que es el valor predictivo negativo de la prueba, es muy alta, es muy confiable de que efectivamente la paciente, la probabilidad de que para va a ser baja. ¿Va? Sin embargo, todos los compañeros siempre se enfrentan a este conflicto. ¿Qué hacemos cuando la paciente viene muy sintomática, tiene una longitud larga? ¿Ok? Pues es internarla en observación, darle inductores, dar ahí ¿cómo se llama? Los uteroinhibidores, ¿ok? Y ver cómo responde. Si responde bien, pues ya la vas, o mejora, ya se va a su casa. Si la paciente tiene una sensación vaga y todo, antes de uteroinhibidores utilizamos, ¿ok? Antiespasmódicos como butilocina o dactilo B, ¿ok? Y con esos mejoran las pacientes, pero ya que vemos a la paciente, viene la paciente, es que me duele, sí, y la ves, no tiene fases dolorosa, en 10 minutos tiene una actividad irregular, en 10 minutos una, ¿ok? La paciente no tiene franca actividad. Le das un sintomático nada más, buscapina o dactilo B y se acabó. Va a ceder la paciente, guarde reposo, sí va a tener que guardar reposo, porque la actividad hace que tenga la actividad física hace que se despierte las contracciones uterinas irregulares o contracciones de Braxton Hicks. ¿Ok? Entonces, eso es como el paréntesis de lo que es la vida real, la de didáctica y lo que se hace habitualmente y lo que ustedes se van a enfrentar en un servicio social. Entonces es, ok, pues como por ejemplo esto, no tengo indometacina, ¿puedo dar un otro AINE? Pues en teoría puedes, ¿no? Ketorolaco, a veces dan ketorolaco, pero no es lo habitual, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Porque no tengo fibronectina y no tengo cómo medir el cuello. Voy a hacer un tacto. Okay, veo la consistencia del cuello. Y la clínica, palpo la actividad uterina en 10 minutos. ¿Va? ¿Dudas aquí?
Doctor, yo también había encontrado que algunas medidas para disminuir la actividad uterina podrían ser la hidratación, sedación y reposo. Ahorita nos comentó que el reposo va a ayudar a disminuir la actividad uterina, pero ¿la hidratación tiene eficacia o tiene alguna relevancia? Bueno, la hidratación, más cuando las internamos, sí tiene una finalidad dar la hidratación. Sin embargo, no está corroborado como al 100%. La pregunta es cómo se produce dónde se produce la oxitocina, ¿ok? ¿En qué parte de la hipófisis? Bueno, es más, ¿quién me lo preguntó? ¿Lo de la hidratación, doctor? Sí. Yo. Ok. Tiene que ver, es más, me lo vas a investigar, tiene que ver con la hormona antidiurética. Ya te di la clave. Pero es que ya todo, así como dirían en mi pueblo, todo peladito y en la boca, pues como. Ok, tu pregunta, Iván, tiene respuesta, tiene que ver con la hormona antidiurética. ¿Ok? No tiene una explicación. Siempre ¿cómo te diré? Lo hacíamos, bueno, lo hacemos todavía en algunas circunstancias, porque hidratamos y así rompemos el ciclo de la oxitocina, en teoría. Sin embargo, en los artículos o a nivel estadístico no tiene peso. Por eso es que algunos han dejado de hacerlo. Yo como me formé con con la hidratación, lo sigo utilizando. Pero si alguien de ustedes dice, doctor, yo ya leí que la hidratación, pues nada más no, tienen razón. Desde el punto de vista estadístico, no. Para contestar tu pregunta y nos las vas a contestar, Iván, te la voy a dejar de investigación para el miércoles y a todos tus compañeros, ya te di la clave, ya nos vas a explicar cómo influye la hidratación a través de la hormona antidiurética y la oxitocina. ¿Ok, Iván? Ok, doctor. Listo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Listo. Si no hay más dudas, ahora sí, vamos a continuar con. Ya, adiós, dice Eric. Con ruptura prematura de membranas. Ahora sí. Listo, continuamos, Eric. ¿Dónde me quedé, Doc? ¿O otra vez inicio? ¿Sí? Ah, ok. Y ya va a ser más fácil porque ahora van siempre de la mano porque las decisiones van siempre de la mano. Va a diferenciar más o menos en la clasificación. Ahora sí, listo. Bueno, entonces, como les comentaba, con respecto de la epidemiología, se dice que alrededor del 25 al 30% de los partos prematuros son precedidos por una rotura prematura de membranas pretérmino. Entonces ahí tienen precisamente pues, la relación que existe entre uno y otro. Ahora, la ruptura prematura de membranas pretérmino se va a clasificar o hay una clasificación que las divide en tres. La primera, que va a ser la previable, esta va a tener como características que se va a dar antes de la viabilidad fetal. La viabilidad fetal, por lo que estuve viendo, difiere entre autores. Hay unos autores que lo manejan a las 22 semanas, otros 23, pero en la referencia en la que yo me basé, toma la viabilidad fetal como las 23 semanas o menos de las 23 semanas como punto de corte, vamos a decir, para diferenciar entre un feto viable y uno no viable. Entonces, como les comento, el previable es antes de la viabilidad fetal. Esta condición se asocia a un mal pronóstico en el feto. Otra categoría, que es la remota, esta va a comprender desde la viabilidad fetal hasta las 32 semanas de gestación. Aquí lo que se da en términos generales como tratamiento es un tratamiento conservador y se procura que se prolongue el embarazo lo más que se pueda, precisamente pues para dar más tiempo, vamos a decir, para la madurez del producto. Y la última categoría, que es la cercana a término.
Esa cercana a término pues va a comprender desde las 32 semanas de gestación hasta las 36 semanas. Y aquí como un dato es que la complicación más frecuente en los niños o en las gestas que comprenden este periodo de tiempo se va a dar por infecciones más que por falta de madurez del producto. Ahora, con respecto a la etiología, menciona que pues, su etiología es multifactorial. Incluso mencionan que el hecho de hacer, por ejemplo, un procedimiento de amniocentesis, pues también te puede producir obviamente una ruptura de membranas, pero las infecciones dicen que juegan un papel aquí muy importante. Es como un dato relevante con respecto a la etiología. Se comenta que las infecciones, o mejor dicho, antes de eso, la fuerza tensora de las membranas está dado por colágeno. Entonces, cuando una paciente presenta una infección, precisamente esta infección promueve la mayor actividad o una actividad mayor en las colagenasas. Entonces, esta actividad que tienen de más la colagenasa, pues obviamente te lleva a que el colágeno que compone a las membranas, pues se degrade y probabiliza o tiene mayor probabilidad de que tengas una ruptura de membranas por esta situación. Entonces, ese es como que el papel que juega con respecto a la etiología, las infecciones. Ahora, el diagnóstico y el cuadro clínico de la ruptura prematura de membranas, aquí mencionan como un primer punto, y pues es muy, muy importante, es que no debes de hacer una exploración manual ante la sospecha de una ruptura prematura de membranas. ¿Por qué? Porque comentan que si tú haces una exploración, cabe la probabilidad de que llegues a infectar el líquido y pues obviamente eso ya complica más el cuadro, ¿no? Entonces lo que te recomiendan es, como primer paso, es realizar una exploración con espejo vaginal estéril. Esta exploración te va a servir para dos cosas pues importantes, ¿no? La primera va a ser valorar la madurez pulmonar. Bueno, perdón. Para esto pues vas a tomar obviamente la muestra de líquido, ¿no? Para que puedas realizar estos estudios. Y esta toma de muestra de líquido te va a ayudar para valorar la madurez pulmonar. Se recomienda obviamente que esto se va a hacer en embarazos que tengan de 32 a 34 semanas de gestación. Y la otra situación para la cual te va a servir la muestra de líquido va a ser tanto para cristalografía como nitracina. Para el caso de valorar la madurez del pulmonar, ahí lo que vamos a buscar es que exista la presencia de fosfatidilglicerol. Entonces esto ya te puede dar un dato de que existe una madurez pulmonar. Y para el caso de la cristalografía y nitracina, aquí creo que sí es importante también aclarar algo con respecto a estas pruebas. Realmente la cristalografía la tienes que realizar usando un microscopio. Tampoco quiere decir que a lo mejor nosotros tomemos la muestra y que nosotros se haga pues habitualmente, ¿no? Pero pues en las referencias o la bibliografía pues lo marcan como parte de los elementos que te ayudan para el diagnóstico. Entonces, en el caso de la cristalografía, se dice que se toma la muestra de líquido, vas ¿cómo se llama? A colocar esa muestra sobre una laminilla y se deja a que seque al aire. O sea, lo dejas que se seque y una vez hecho esto, esa muestra la vas a poner bajo microscopio, vas a observar y lo que se observa es una cristalización en forma de lecho. Le llaman arborización. Entonces es lo que se ve ahí ¿cómo se llama? En la figurita, bueno, en la imagen. Si se dan cuenta, pues precisamente sí tienen como un patrón, ¿no? Como si fueran como hojas de lecho. Aquí mencionan también algo importante. Si tu muestra presenta moco cervical, es probable que te pueda dar un falso positivo. Entonces ahí es ese punto hay que tomar en cuenta cuando se tiene un estudio por cristalografía. El otro, que es el de nitracina, precisamente se basa o su fundamento es en el potencial de hidrógeno. Se sabe que pues, el pH vaginal normal está entre 4.5 y 6. El líquido amniótico presenta un pH de 7.1 a 7.3. Entonces, bajo este principio, se utiliza el papel de nitracina, que se espera que de un color naranja
que es, vamos a decirlo, vamos a encontrar así en el papel, va a cambiar a color azul. Entonces ahí ese cambio de color te va a indicar que existe la presencia de líquido amniótico. Entonces estas dos pruebas de diagnóstico. Bueno, otra cosa que tienes que hacer o que pedir es un ultrasonido en busca de oligohidramnios. Como sabemos, pues es la disminución, ¿no?, del líquido. Entonces, ese es como el objetivo. Tú pides el eco para buscar oligohidramnios. Entonces, si lo encuentras o si presenta oligohidramnios, pues es un punto más que tienes a favor que va, pues, a respaldar de cierta forma también tu diagnóstico, ¿no?, de ruptura. Y también se menciona que se tiene que detectar infecciones mediante cultivo de cuello uterino, porque precisamente las infecciones, como vimos hace un momento en la diapositiva de atrás, pues se encuentra asociado precisamente a la ruptura de membranas. Lo que revisé también menciona que ya como último recurso, cuando tú, a pesar de todo lo que hiciste o lo que les comenté hace un momento, lo haces y aún así tienes duda de que exista una ruptura prematura de membranas, se usa como último recurso la instilación transabdominal de colorante guiada por ecografía. Lo conocen como amniinfusión. Este estudio menciona que es como, bueno, es muy seguro. Realmente si te sale que hay una ruptura, pues es casi 100% seguro que pues realmente existe, ¿no?, esa ruptura. Bueno, con lo que respecta al tratamiento, pues se va a dar un tratamiento conservador. Este va a tener como característica que se va a aplicar o se va a dar cuando exista un embarazo entre la viabilidad fetal hasta las 34 semanas de gestación. Entonces, en ese periodo se recomienda que este tratamiento que les voy a comentar se aplique. Otro requerimiento es que la madre y el feto se encuentren clínicamente estables. Y bueno, vamos aquí también a tener 3 grupos de medicamentos. El primero, que son los corticosteroides. La dosificación de estos corticosteroides va a ser la misma que se utilizó para la de amenaza de parto prematuro. Es la misma dosificación. El otro grupo, que va a ser los antibióticos. Estos antibióticos te van a servir ya sea como profiláctico o como tratamiento en el momento en el que se encuentres que realmente hay una infección o que la madre tiene una infección. Vamos a dividirlo en 2 periodos. Se va a utilizar como una fase inicial la ampicilina de 2 gramos vía intravenosa cada 6 horas por 48 horas. A esto le vas a sumar eritromicina de 250 miligramos intravenoso. Aquí hacen una aclaración que si tu paciente es, ¿cómo se llama?, alérgica a la ampicilina, puede sustituir por clindamicina. Entonces, esa es la etapa inicial. Después, ocupas, mejor dicho, aplicas la fase posterior a la inicial. Vamos a esta es la que le sigue a la inicial. Aquí vas a utilizar amoxicilina de 250 miligramos, va a ser vía oral, cada 8 horas por 5 días, y vas a dar también eritromicina, decía la referencia 333 miligramos vía oral, cada 8 horas por 5 días, pero aquí creo que sí tengo algún tipo de, ¿cómo se llama?, como de duda de esta cantidad de 333 miligramos. Entonces, permítame. ¿Ya contestó Eric? Ya, perdón, es que estaban aquí hablando por teléfono. Ya, perdón. Y bueno, también aquí dan como dato que de la misma manera que en la de amenaza, si existe alguna sospecha por infección de estreptococo, se da profilaxis precisamente para evitar la infección del producto, también del líquido, del líquido amniótico. Y bueno, en el caso de los antibióticos, una aclaración, dice que no se debe de usar nunca amoxicilina con ácido clavulánico, porque precisamente el empleo de estos medicamentos está asociado a enterocolitis necrosante. Entonces es como un dato que tenemos que tomar mucho en cuenta. También se utiliza el sulfato de magnesio en gestaciones menores a las 32 semanas y comentan que esto se va a dar
en casos específicos. Más adelante vamos a ver cómo se tiene que dar estos grupos de medicamentos, ¿no? En qué casos. Que es, creo, en la diapositiva que sigue. Ok. Bueno, aquí está un separado el tratamiento de acuerdo a las semanas de gestación. Por ejemplo, empezando aquí, de las 24 a las 31 semanas de gestación, va a dar la profilaxis que habíamos comentado, se le va a sumar antibiótico, el esquema que vimos en la diapositiva anterior, corticosteroide, como les comenté, la dosificación es igual a la que se utilizó en amenaza de parto prematuro, y se le va a agregar también neuroprotección, que es el sulfato. Eso en los embarazos de 24 y 31. Ahora, en el caso de embarazos que vayan de las 32 a las 33 semanas de gestación, se va a dar la profilaxis, el corticosteroide y el antibiótico. Si se dan cuenta, pues aquí como tal ya no se ocupa la neuroprotección, por lo mismo que ahorita el doctor, ¿cómo se llama? Pues nos comentó, ¿no? Ya no hay mayor beneficio en embarazos mayores a 32 semanas ocupar ya un neuroprotector. Y en el caso de embarazos mayores a 34 semanas de gestación, se va a inducir el parto y se va a dar una profilaxis contra estreptococo. Aquí también, como parte de, bueno, no del tratamiento, pero sí una indicación que tienes que también tomar en cuenta, es que el nacimiento se debe de dar en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces eso hay que también, en caso de que encontremos alguna situación de ruptura, pues se tiene que mandar a algún lugar donde tenga UCIN, ¿no? Y bueno, en el caso de las gestas o de los, ¿cómo se llama? De los embarazos que son mayores a 34 semanas de gestación, se indica la interrupción del embarazo. Hay una anotación aquí. Se dice que de los embarazos de 32 a 33 semanas de gestación, se puede también dar como tratamiento la interrupción del embarazo, pero siempre y cuando cuentes con la madurez pulmonar comprobada. O sea, tú ya teniendo un papel donde te diga ya realmente existe madurez pulmonar, ok, y está entre 32 y 33 semanas de gestación, eso ya puedes utilizar la interrupción del embarazo como parte del tratamiento. Otra aclaración también es que se va a dar en personas o madres que tengan o que estén clínicamente estables, al igual que su bebé. Y aquí abajito tenemos como separado el tipo de cesárea, porque realmente como les comentaba, creo que, a ver, en la anterior, de la que es mayor a 34 semanas de gestación, pues es la inducción del parto, las otras pueden ser por medio de cesárea, pero en la cesárea o el tipo de cesárea que se va a ocupar de acuerdo a las semanas de gestación también es como que se recomienda un tipo u otro, que son los que ven ahí en la imagen. Por ejemplo, en los embarazos que están de 32 a 34 semanas de gestación, se utiliza una cesárea tipo KER, que yo creo que obviamente hace más referencia al tipo de incisión que se hace, ¿no? Y al lugar en donde se hace. Entonces, como vemos aquí en la imagen, pues la incisión KER se hace a este nivel. En el caso de las interrupciones que se tienen que hacer entre las 26 y 32 semanas de gestación, se utiliza el tipo de cesárea corporal, también llamada clásica, y pues para el caso de las personas, o mejor de las gestas que son menores de 26 semanas de gestación, pues se recomienda también pues un parto normal. Y creo que de interrupción, pues es eso. Y, pues sería todo. No sé si tengan alguna duda o alguna anotación, algo que quieran comentar. Gracias. ¿Tiene su micrófono apagado, doctor? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Tengo una. En la presentación pasada y en esta hablamos mucho de madurez pulmonar y aquí nos comentaba Eric que hay una forma de corroborar la madurez pulmonar. ¿Cómo corroboramos eso? Ok, bueno, eso también ya es obsoleto para ¿cómo se llama? Lo que actualmente utilizamos es un programa que se llama Quantus. Nosotros tomamos
un corte axial a nivel torácico, donde se ve pulmones y corazón y pulmones, y este programa Quantus lo lee de acuerdo a la densidad, a la imagen, a la fotografía, ¿ok? Y nos da un pronóstico, ¿ok? Más o menos cuesta 4,000, 5,000 pesos realizar el Quantus. Este software no lo hacemos aquí. Este software se compra, tú tomas la foto y envías la foto y te dan el riesgo de madurez pulmonar. Honestamente, en toda mi carrera ginecológica, bueno, en todos los hospitales donde he estado, las pruebas de fosfatidilglicerol y todos, o de la espuma, es decir, tomamos aminocentesis, le giramos y que si ve la espuma, eran para inductores de madurez pulmonar, no los hacemos como tal de rutina, ¿ok? Y muy pocas veces me tocó ver, ¿ok? Nos basamos más en la clínica y actualmente ahora con la modernidad utilizamos el programa Quantus. Esto ya no es esto ya es de su especialidad, ya no es tanto de la especialidad de ginecología. Nosotros utilizamos, pero es como la forma como tú vas a hacer la madurez pulmonar. ¿Va? Pero ahorita madurez pulmonar es un punto que vamos a tocar un poquito delicado, pero es así como actualmente, Iván, hacemos la madurez pulmonar. ¿Okay? ¿Con Ah, cuánto? gracias, doctor. Eso es lo actual. Actualmente, ¿cómo hacemos con un programa, un software donde tomamos una foto? Se llama Quantus, ¿ok? Es un software español y el que nos da la madurez pulmonar. ¿Alguna otra duda, pregunta? Para aclarar más este punto, pero necesito ver que no haya otras dudas de este tema, de otra situación. ¿No hay dudas? Doctor, ¿el Amnisure igual se utiliza en el hospital? ¿O se No, pide aparte? nosotros lo utilizamos más a nivel privado. Esa es una toallita Ah, para ver la ruptura de membranas cuando hay dudas. Sí. ok. Eso sí utilizamos más, AmnoSure. Ese sí lo utilizamos. Lo utilizamos más a nivel privado. ¿Listo? Bueno, entonces, Lucero, paciente que tienes de 32 semanas, tienes paciente con 34, perdón, Lucero, tienes una paciente de 35 semanas de gestación con ruptura prematura de membranas francas. Eso quiere decir que la paciente llega con salida transvaginal del líquido amniótico. ¿Qué vas a hacer? Porque no hay dudas, ¿verdad? Luis Daniel, paciente de 35 semanas de gestación con ruptura de membranas francas, llega al servicio social donde tú estás. Te dice la señora, ¿qué doctor, qué vamos a hacer? ¿Tú qué le vas a decir? Que se tiene que inducir el parto, ¿no? Ya tiene que nacer el bebé. El ¿Ok? feto. ¿Qué más? Mm, Entonces el tratamiento es finalizar. Sí, sí, ¿no? concuerdo con Daniel también. ¿Sí? Ujú. Karen, ¿ok? Alejandra, paciente que tiene 30 semanas de gestación con ruptura prematura de membranas. ¿Qué le vas a hacer? Vi tus ojos de, ay, chino, yo. Dar pues, un tratamiento conservador, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo es el tratamiento conservador? Dar un corticosteroide, un antibiótico y un... ¿Cuánto dijo que tenía? ¿30 semanas? 30 semanas. Ah, entonces, pues también dar una neuroprotección. Una neuroprotección. Excelente, muy bien, así es. Bueno, ahorita comentó Eric en su clase. ¿Me puedes dar las primeras, Eric? En conclusión, para que no se me rompa mucho la cabeza, ¿qué es ruptura de membranas? Ruptura de membranas es cuando hay solución de continuidad de la membrana y salida de líquido amniótico transvaginal franco. O sea, hay franca salida de líquido amniótico transvaginal. Eso es ruptura, se acabó. ¿Va? Si sucede, si sucede a las 18 semanas, ¿cómo se llama eso?
¿A las cuántas semanas? 18. Por ruptura Aborto de membrana. inevitable. Aborto Excelente. inevitable. Aborto inevitable. El bebé está latiendo todo, latido cardíaco, todo feliz, ¿ok? Lamentablemente es un aborto inevitable, ya no puede seguir el embarazo. ¿Ok? No, que si le inyecto líquido, ya no puede seguir lamentablemente el embarazo. El líquido se necesita en esas semanas para la madurez pulmonar, para el desarrollo pulmonar. Ella no tiene nada. ¿Va? Ok. Cuando hay ruptura de membranas, ahorita nos dio una definición muy didáctica, sin embargo, que para fines prácticos no le veo importancia. Si la divido entre 23, 25, 20, porque luego van a ver artículos que ruptura de membranas de término, ruptura de membranas pretérmino, ruptura de membranas extremo, ruptura de membranas super extremo y cosas así, ¿no? Entonces, no tiene ninguna finalidad práctica. Lo más práctico es ruptura de membranas antes de las 34 y después de las 34 semanas y se acabó. Todo lo que es ruptura de membranas después de las 34 semanas, el tratamiento va a ser finalizar embarazo. Finalizar. No hay ningún objetivo de continuar el embarazo. 34 con 6 días, ¿ok? Se finaliza embarazo, ya se acabó, ahí se finaliza, ya no hay más. ¿Ok? Que voy a dar inductores de madurez pulmonar porque leí que disminuye la taquimia transitoria del recién nacido. Adelante, lo puedes dar. Doctor, yo voy a finalizar. Adelante, puedes finalizar. ¿Ok? Y yo no voy a poner inductores. Adelante, está justificado. Pero yo sí le voy a dar inductores. Adelante. Pero el tratamiento es finalizar. Que le voy a dar tratamiento conservador para poner uteroinhibidores y dar esteroides. No está indicado. El tratamiento es o finalizas, pero no puedes esperarte 2 días, 3 días a que finalizas. Desde el punto de vista médico y legal, no hay ninguna finalidad para prolongar el embarazo. El problema viene cuando es menor de las 34 semanas. Cuando es menor de las 34 semanas, lo que queremos dar es la ventaja de dar un inductor de madurez pulmonar. Aquí ya es obvio que ya se va a finalizar el embarazo. ¿Por qué? Porque ya hubo ruptura de membranas. Pero voy a poner ruptura de membranas, ¿ok? Para dar inductores de madurez pulmonar, porque en algún momento, cuando desencadene trabajo de parto la paciente, o por infección, o por alguna otra circunstancia tenga que finalizar, el bebé tenga mejor pronóstico. Entonces voy a dar inductores de madurez pulmonar. Como ya tiene la ruptura de membranas, voy a dar antibiótico, a diferencia de APP. En APP no voy a dar antibiótico, a excepción que haya documentado una infección. Aquí voy a dar antibiótico porque hay ruptura de membranas y el riesgo de infección perinatal. ¿Correcto? ¿Ok? O puedo dar un uteroinhibidor. El uteroinhibidor está controvertido. Dicen, si no hay, y sí, ¿por qué? Porque si no hay actividad uterina, pues ¿para qué la voy a dar? Pero hay quienes dicen, bueno, yo la voy a dar porque una ruptura de membranas puede desencadenar trabajo de parto. Y como quiero dar inductores, pues no quiero que aparezca trabajo de parto. ¿Ok? Sin embargo, no está, el razonamiento es válido, pero no está indicado. Si no hay actividad uterina, no voy a dar uteroinhibidor. Entonces, inductores, ¿ok? ¿Cómo se llama? Antibiótico-terapia, como contestó Ale, si es menos de 32 semanas, ¿ok? Voy a dar neuroprotección, pero siempre que vaya a finalizar ya, en menos de 12 horas, ¿ok? Si la paciente tiene un cuello cerrado, no tiene largo, no trae actividad franca, pues en ese momento probablemente no la voy a dar y me voy a esperar 24 horas cuando yo tenga pensado finalizar el embarazo. ¿Ok? Neuroprofilaxis, inductores de madurez pulmonar y ¿cómo se llama? Validar si utilizo o no uteroinhibidor siempre y cuando si hay actividad. Si no hay actividad, no tengo por qué dar uteroinhibidor. ¿Ok?
Pasando esos 2 días, voy a valorar si finalizo el embarazo, ¿ok? O me espero. ¿Ok? ¿Y de qué va a depender? De qué tanta prematurez tenga. Si es una paciente que tiene 34 o 32 semanas, por ejemplo, rebasando las 34 semanas, pues probablemente vaya a finalizar, ¿no? Porque ya es poco. Pero si son 33, 30, 28, pues lo que tengo que es prolongar el peso del bebé. Y para prolongar eso, debo de pedir laboratorios, ¿ok? Para documentar que no haya infección. ¿Ok? Lo que habitualmente se hace en otros países es una amniocentesis, sacar líquido y cultivarlo para ver si hay datos francos de infección. Nosotros aquí en México lo que hacemos es un perfil biofísico modificado, donde este perfil biofísico modificado, perfil biofísico, vemos un registro tococardiográfico, es decir, monitorizamos la frecuencia cardíaca, vemos los movimientos del bebé, vemos la cantidad de líquido, vemos los movimientos respiratorios y cada uno de esos puntos tiene un puntaje. Si esta monitorización que le hacemos al bebé cada tercer día, la paciente está hospitalizada, esa no está en casa, cada que la estamos así monitorizando, y no tiene en sus laboratorios datos de respuesta inflamatoria sistémica, no tiene fiebre, no tiene salida transvaginal fétida, los leucos están normales, no hay PCR aumentada ni BCG aumentada, la paciente continúa el embarazo para darle el beneficio del bebé para que tenga un mayor peso y menor complicación. Porque un bebé de 28 semanas, pues así finalices los inductores de madurez pulmonar, el pronóstico va a ser extremo, o sea, va a ser reservado. No lo mismo una paciente que tenga 32 semanas, ¿correcto? Entonces, ese es denme un segundito, ese es el objetivo de ese es el objetivo, ¿ok? Ese es el objetivo principalmente de la ruptura de membranas. Es decir, por arriba de las 34 semanas voy a finalizar. Antes de las 34 semanas, inductores, antibiótico, valoro si hay actividad, útero inhibidor, ¿ok? Neuroprofilaxis si es menor a las 32 semanas y veo qué tanto puedo prolongar el embarazo. Por lo regular, las pacientes con rupturas de membranas o empiezan con datos de infección o empiezan con actividad, con trabajo de parto y se tiene que finalizar el embarazo. Habitualmente no hacemos el Quantus, habitualmente no hacemos ¿cómo se llama? La prueba de madurez en la vida real, no lo hacemos. Lo que nosotros hacemos es prolongar el embarazo, prolongar lo más que se puede, que no haya datos de infección y que no haya trabajo de parto, que es la primera complicación. Entre más extrema sea la edad, el pronóstico es reservado. Los bebés aquí en México tienen mejor pronóstico real cuando rebasan las 30 semanas. Se dice que por arriba de 28 semanas la tasa de ya hay viabilidad fetal. Sin embargo, en la vida real, más o menos 30, 32. En los libros les van a preguntar y es 28 semanas. Vida real, y eso porque lo vemos, el bebé tiene mejor pronóstico cuando llega a las 30, 32 semanas. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Creo que no. ¿Eh? ¿No? ¿Listos para el examen entonces? Bueno. ¿No hay dudas? Doctor, para fines de examen, ¿datos de la vida real o datos de libro? No, del libro. Yo siempre, ojo, por eso siempre termino y les hago paréntesis. Les digo, esto no. En el ENAM no te van a preguntar cosas de la vida real, te van a preguntar si yo les hago siempre paréntesis, les digo, en paréntesis, es decir, lo que ustedes se van a enfrentar. Como por ejemplo lo que me comentaba, oiga, doctor, ¿y si puedo dar otro AINE? Pues sí, si no estás en tu servicio social lo puedes dar, pero en la vida real, pues no, la respuesta es indometacina. ¿Alguna Gracias. otra duda, pregunta? Sí, ojo,
Ojo por eso me da mucho temor si a veces no aclaro bien las cosas. Una cosa es el texto, todo lo que debemos de aprender, todo lo que vemos en las clases, ¿ok? Y algunos ajustes que hacemos, como por ejemplo ahorita las dosis de inductores de madurez pulmonar, ya todo. Y otra vez es cuando les explico cosas que hacemos en la vida real, ¿ok? Para que a veces entiendan el contexto a lo que se van a enfrentar o cómo se manejan las situaciones. Pero eso no quiere decir que eso voy a preguntar yo en el examen o que eso es lo válido. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Entonces, ¿el diagnóstico es más que nada clínico? Excelente pregunta. El diagnóstico 90% es clínico. 90% porque hay la ruptura. Hacemos una maniobra que se llama de Valsalva o de Tarnier. ¿Ok? Valsalva es decir que le decimos a la mamá que empuje. Tarnier que empujamos la presentación para que salga el líquido a nivel transvaginal. ¿Ok? Esa es la maniobra de Tarnier o Valsalva. Y es clínico en el 90%. En los casos que hay dudas, utilizamos el AmnoSure. ¿Okay? Eso es lo que utilizamos, AmnoSure, a nivel privado. Lo que sigue siendo como el gold estándar para el diagnóstico sigue siendo la cristalografía que se hace a partir de embarazos de 20 semanas de gestación y que da la imagen del lecho. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Nitracina no lo hacemos. Nitracina sí está reportado en la literatura, pero no lo hacemos. Lo que habitualmente hacemos es cristalografía. ¿Ok? Y AmnoSure a nivel privado, ¿ok? Que es una toallita que ahí se pone cuando hay dudas. ¿Surgen dudas? Sí, a veces en la vida de real, viene la paciente, salida, líquido, está dudoso, ¿ok? Sí, sí hay dudas. No es lo habitual, no es lo habitual. Y cuando hay dudas, híjoles, es muy, muy difícil manejar. Muy difícil manejar. ¿Okay? Porque si tienes que ir con el cuidado, pero refirió salida, pero vemos líquido. El ultrasonido no es diagnóstico de ruptura de membranas. Que quede muy claro. Y eso es pregunta. Ultrasonido no es diagnóstico. Porque muchas veces nos piden un ultrasonido porque tuvo ruptura de membranas, pero lo piden por otra situación. Quiero ver crecimiento, quiero ver peso, porque probablemente ya necesito finalizar el embarazo. Y a lo mejor en teoría tiene 32 semanas, pero pesa 2 kilos. Bueno, el pronóstico, y como empezó con trabajo de parto, el doctor quiere saber qué pronóstico va a tener ese bebé. Un bebé con 2 kilos, pues tiene buen pronóstico. Me lo están pidiendo por otra cosa. No me lo están pidiendo para que yo haga el diagnóstico de ruptura, porque el bebé puede tener oligohidramios por otra circunstancia y no por la ruptura. O puede tener ruptura de membranas, pero no tener oligohidramios. Entonces, ya el ultrasonido no es diagnóstico. Claro que si hay ruptura y hay oligohidramios, pues agua pasa por mi casa, estamos confirmando prácticamente el diagnóstico, pero ultrasonido no es para diagnóstico de ruptura. Es cristalografía. ¿Ah? ¿Listo? ¿Dudas? ¿Pregunta? Y nos ha pasado esos casos difíciles, ha pasado, de hecho apenas pasó un caso, llegó una paciente, ruptura, en teoría se descarta todo, en teoría líquido normal, la vigilan todavía unos días en el hospital, se da de alta a la paciente y a los 4 días llegan con trabajo de parto, con una coriomniitis franca, con un bebé con sepsis. Todos se explican cuál es la causa. Probablemente la paciente tenía ruptura de membranas. Sin embargo, se descartó por todos los medios, no fue franca. Entonces, pasa eso, pasa. Es muy raro, gracias a Dios son casos rarísimos donde el diagnóstico es difícil de hacer. El 90% es franca la ruptura de membranas, no hay duda. El problema es qué manejo le voy a dar. Ese es el reto. Cuando es menor a las 34 semanas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues bueno, finalizamos aquí. El miércoles, ¿qué clase sigue? Y examen. O sea, primero el examen y luego la clase, o primero la Sí. clase y luego el examen. Primero el examen y luego la clase, ¿no? Diosito. Okay. Va a abarcar todo lo que hemos visto hasta acá.
¿Listo? Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana. Que estén bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias.